Aleluya. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo de comunión que tenemos contigo y con los hermanos aquí. Ahora queremos recibir tu palabra, Señor, que tú has puesto en el corazón de Carly y que él pueda sentirse libre para transmitir esto, lo que tú pusiste en su corazón, para cada uno de nosotros. Bendecimos a Carly, bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, buenísimo. Cuántas caras que hace rato que no se veía. Muy bien. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, voy a hacer un poco de lío acá. Perdón, Dan, traje a mi amigo. Me va a ayudar a exponer un poco la idea. Antes quiero aclarar que hoy me toca traer palabras espirituales y alimento también para el cuerpo. Así que en Parque Alvear nos toca cocinar, así que tengo ahí un equipo ya como de 10, aunque algunos ya vinieron para acá. Y están preparando las empanadas, ¿sí? Así que, bueno, todo esto lleva trabajo, lleva organización, y la realidad es que Dios multiplicó. Yo puse ayer, creo, el mensaje que se habían acabado las de carne. Y hoy vengo y me dicen, no sé qué pasó, pero hay más de carne. Y me dijeron que tuvieron que ir a comprar más tapas. Así que el milagro ocurrió, hermanos, de la multiplicación. Se multiplicaron las empanadas. Así que, no sé, pero yo veía una cantidad y mi esposa, que estábamos con los números, me dice, Car, promocioná porque hay. Así que hay más. Hay mucho más en el Señor. Amén. Tenemos que tener siempre ese espíritu. Hay mucho más en el Señor. Y Él siempre nos sorprende. Y ya con esto, de verdad, fue fantástico. Así que hay de los tres, ¿sí? De un poco de carne, hay de pollo y también de jamón y queso. Así que pueden hacer el pedido cuando finalice la reunión, lo pueden hacer. Y sepan claramente que lo que hacemos es para juntar dinero para el campamento de niños, ¿sí? Todo lo recaudado es para el campamento de niños, ¿sí? Que prácticamente trabajamos toda la congregación en este evento y que los chicos realmente lo esperan así y lo desean. Así que bueno, dicho esto, vamos entonces a lo que el Señor ha puesto en mi corazón y realmente clamo a Dios que me dé la gracia para poder transmitir esto. En esencia ya se dijo, en esencia lo que se cantó, lo que expresó Marce, lo que leyó el pastor, básicamente ya se dijo y bueno, vamos a reafirmar esto que el Señor ha puesto en mi corazón y es una verdad que debemos vivir, que debemos experimentar, que nos tiene que dar seguridad. Bueno, yo traje a mis amiguitos acá, los voy a poner. Bueno, como estoy un poco o bastante nervioso, se me caen. Pero bueno, ahí están mis amiguitos. Bueno, muy bien. Vamos a repasar un poco, porque no sé si se acuerdan, pero esto ya lo habíamos visto hace como 2 meses más o menos, ¿no? Y yo en ese día, no sé si cometí el error o qué, pero hice énfasis en una situación de mi vida, ¿sí? Y por ahí cuando finalizó la reunión, muchos me hicieron comentarios a esa situación, ¿no? Y no sé, pienso yo que por ahí no quedó bien en claro la idea, ¿no? Y bueno, así en pocas palabras, lo que yo les conté ese día fue que yo me encontraba en una necesidad, ¿no? De encontrarme con el Señor, ¿sí? Y bueno, ahí les conté de un evento en un campamento
¿sí? Donde se nos llevó a buscar al Señor y el hecho era hablar en lenguas, ese era el punto. Y bueno, muchos se quedaron con esto de hablar en lenguas y demás. Sé también por comentarios de ustedes que para muchos fue de bendición, o sea, fue como que se quitaron una mochila, porque a muchos se ve que les pesa el hecho de que yo no hablo en lenguas, pero yo no hablo en lenguas. Entonces la pregunta es, ¿tengo o no tengo al Señor? ¿Tengo o no tengo al Espíritu porque no hablo en lenguas? Entonces para muchos también fue como sacarse un peso, porque la verdad, hermanos, que el hablar en lenguas, esto quiero hacer cortito, porque no es parte, si no me enrío de vuelta en lo mismo, pero quiero dejar en claro esto. El hablar en lengua es un don de Dios, es un don, ¿tá? O sea, Dios decide a quién se lo da. Tener o no tener el don de lenguas no te hace ni mejor ni peor cristiano. No te hace si lo tenés, no te hace un cristiano de primera, y si no lo tenés, no te hace un cristiano de segunda. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un don. Dios decide a quién se lo da. Yo pensaba en esto de los dones y lo escuchaba a Messi, ¿no? Hablar, ¿no? Y Messi dice, bueno, a mí Dios me dio el don, dice. Y yo, la verdad que no tengo el don de Messi, por más que me ponga la camiseta de Messi, los botines de Messi, que tenga los nombres de los hijos de Messi y me corte el pelo como Messi, nunca voy a jugar como Messi. ¿Se dan cuenta? Porque no tengo el don, ¿sí? Dios decide a quién dárselo, ¿sí? No digo que no te lo pueda dar más adelante. La verdad que la soberanía de Dios, Dios decide hacer como Él quiere. Pero el hablar en lenguas o no es un don. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Así que destrabamos eso, Lo destrabamos. Así ya no tenemos más que estar pensando, tengo o no tengo. Porque necesitamos estar seguros de lo que pasa cuando estoy en Cristo. Necesitamos tener esa seguridad, ¿sí? De que estamos completos en Él. Eso dice la palabra, en Colosenses 2, 9 al 10. Vamos a leerlo nuevamente. Ese fue el texto principal de aquella vez. Pero sé que muchos no estuvieron. Pero Colosenses 2, 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. En Él está completa toda la deidad de Dios. Y nosotros, en otras traducciones dice, y nosotros no tenemos necesidad de nada si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo no hay necesidad de nada. Por eso yo a ese día le puse como, digamos, como la serie de todas estas charlas, era estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Y esto lo puse para que se nos grabe. Eso es algo que es una dinámica que tenemos que decirnos a nosotros mismos. Estoy completo en Cristo Jesús. Estoy completo. ¿Sí? Estoy completo. Y ese día, el tema que yo había traído, le puse, no hay necesidad en la casa del Padre. No hay necesidad en la casa del Padre. No hay necesidad. Y ahí hablamos de la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? La historia del hijo pródigo es muy conocida, muchos ya la sabemos de memoria. Y hermanos, sepamos, estamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, leamos la palabra con un espíritu abierto, ¿no? No nos cerremos a decir, bueno, yo lo aprendí en la escuelita, me dijeron así, esta es la enseñanza. No, leamos las Escrituras, aunque sea repetida, el Señor tiene algo nuevo para decirte. La palabra es viva, ¿sí? Y te vuelve a hablar con una historia ya recontra archiconocida. El Señor te sigue hablando. El Señor sigue hablando, ¿no? Y acá en el hijo pródigo siempre hablamos de que, bueno, de aquella persona que se va, ¿no? Del Señor y hace sus cosas y vuelve. Pero la realidad es que yo quiero centrar en esta historia en lo que le pasa al segundo hijo en realidad, ¿no? Por eso algunos comentarios dicen, no está muy bien puesto el título del hijo, la historia, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Recuerden que los capítulos, los versículos, los títulos se hicieron después, ¿sí? La Biblia se escribió como carta, todo de corrido, ¿sí? Y a esta parte se le puso la parábola del hijo pródigo. Pero la realidad es que parábola habla del padre y dos hijos, ¿sí? Es el padre y dos hijos, ¿sí?
¿Y qué representa esta historia? Básicamente la iglesia. O sea, ¿quién es el Padre? Dios. En esta historia el Padre es Dios. Y los dos hijos están en la iglesia, o sea, son sus hijos. ¿Vos sos hijo de Dios? Amén. Somos hijos de Dios. Así que Él está contando una historia desde adentro. Desde adentro, no es una historia desde afuera, de aquel que no conoce al Señor, sino lo está contando desde adentro. Gente que conoce al Señor, ¿sí? Ahora, estos dos hijos, ¿qué pasó? El menor dijo un día, papá, me quiero ir de casa, me voy. Me cansé, dame la parte que me corresponde a mí, me voy a ir a vivir afuera porque necesito experimentar, no sé, ya... ¿No? Parece que no era suficiente. Estaba en necesidad él. Entonces quería más. ¿Y qué pasó? Pero muchas veces Dios hace eso cuando nos ponemos en rebelde. Dios te deja. ¿Se dieron cuenta? Dios te deja. Ok. Dios como que te entrega a esos pensamientos que tenemos. Ok. ¿Querés esto? Dale. Y como todos sabemos la historia, el hijo menor se fue, malgastó todo, ¿sí? ¿Y qué pasó un día? Algo se le hizo clic en su cabeza y dijo, ¿qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre no tenía necesidad. Hasta los jornaleros están mejor que yo. ¿Por qué me fui? Si en la casa de mi padre no hay necesidad. Y volvió, porque en la casa del padre nunca hubo necesidad. Pero él no estaba entendiendo. No entendía lo que era estar en la casa del padre. Y ahí viene la parte del segundo hijo, del mayor. Cuando el segundo hijo, ¿qué estaba haciendo el segundo hijo? El segundo hijo era más obediente, el segundo hijo servía al Señor, al Padre, hacía las tareas, ¿sí? Eso hacía el mayor. Y cuando vio que el hijo, el hermano, su hermano menor, que había malgastado todo, volvió y se le hizo una fiesta y demás, ¿qué pasó con el hijo, con el mayor? Se enojó. Se enojó. ¿Cómo puede ser? ¿Y qué le dice? ¿Qué le reclama al padre? Papá, nunca me has dado a mí un cabrito para compartir. Yo que siempre te obedezco, yo que te sirvo, que hago esto, que hago lo otro. Y nunca me has dado para mí, para disfrutar con mis amigos. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? Hijo, ¿cómo me pides eso? Si todo lo que es mío, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Entonces fíjense cómo estas dos personas que estando en la casa del Padre nunca entendieron lo que era estar en la casa del Padre. No entendían. ¿Y saben qué? Eso nos puede pasar a nosotros. Y es muy probable, hermanos, que en la gran mayoría de nosotros nos esté pasando esto. No estamos entendiendo lo que es estar en la casa del Padre. No estamos entendiendo lo que es estar completos en Él. No estamos entendiendo lo que es estar en Cristo. Y eso fue lo que yo les conté. Me pasé casi 30 años buscando algo que ya lo tenía. ¿Y no les pasa a ustedes que cuando... ¿Nunca les pasó estar buscando algo y lo tienen en la mano? ¿Nunca les pasó? Estar buscando algo con desesperación y hasta te enojás. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Y cuando te das cuenta lo tenés en la mano. Miren, yo les voy a contar algo. Me pasa seguido. Es que, bueno, yo trabajo desde casa y vendo cosas en Mercado Libre. Entonces el Mercado Libre me exige a mí que antes de las 3 de la tarde tengo que entregar todo. Así que yo desde que me levanto hasta las 3 de la tarde estoy así, ¿no? Porque si entrego las cosas después de las 3 de la tarde, el sistema me sanciona. Así que yo estoy así apurado. Y a veces cuando estoy atrasado, más todavía, ¿no? Así que tengo que llevar las cosas hasta la camioneta y llevo todo apurado, cargo los paquetes y voy y vengo. Entonces, ¿qué hago con la llave de la camioneta? Me lo pongo en la boca, ¿no? Me lo pongo en la boca para liberar mis manos y llevar más cosas. Entonces voy y vengo, cargo todo, me tengo que ir, estoy apurado.
y tengo que encender la camioneta. ¿Y dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Uy, la llave. Ah, la dejé en el fondo. Allá cuando dejé las cosas fui a buscar. Y voy hasta... ¿Ustedes creen que voy hasta el fondo a buscar la llave con la... Y yo digo, no puede ser, estoy perdiendo tiempo, Señor, ¿dónde? Hasta que me doy cuenta que la llave la tengo en la boca. Y hermano, créanme, me pasa muchas veces esto. No sé si tengo que ir al médico por eso. Pero ¿cuántas veces estamos buscando algo y lo tenemos encima? Hermanos, eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces. Le diría que siempre acá, en el Señor. Porque no estamos entendiendo lo que es estar en Cristo. No estamos entendiendo lo que significó la cruz. No estamos entendiendo lo que significó el consumado es. Esa frase que Cristo dijo cuando murió en la cruz. No lo estamos entendiendo. Y vivimos siempre pidiendo, en un estado de necesidad constante. Cuando en realidad, por eso el título de hoy es Cristo es suficiente. Cristo es suficiente y no necesitamos nada más. Nada más. Amén. A ver, y para explicar un poquito más esto, le voy a pedir a los chicos ahí de multimedia si me pueden pasar el dibujito. Traje un dibujito. ¿Tengo el puntero ahí? Sí. Bien. Ahí traje un dibujito. Para poder entender un poquito esto. ¿Qué es? Esto es simple y transmite prácticamente toda la creación. Todo lo que sucedió con la creación. Fíjense, acá tenemos la creación. ¿Sí? Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Sí? Dios hace toda la creación, Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Dónde crea Dios al hombre y a la mujer? En Él. Dios crea al hombre y a la mujer en Él. ¿Sí? Yo les había dicho la última vez que hablé, dije, ¿cuál sería la oración de Adán y de Eva? ¿Cuál sería la oración de Adán y de Eva? Pero que nuestras oraciones están más relacionadas con el pedir. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, te pido, te pido. Pero Adán y Eva no estaban en necesidad. Ellos estaban completos en el Señor. Porque la gloria de Dios los envolvía. Fíjense que no necesitaban nada, que hasta desnudos estaban. Estaban desnudos. Totalmente desnudos. No tenían necesidad de nada. Ellos vivían en la gloria de Dios. Así que no había necesidad en ese estado. ¿Sí? Acá, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no había necesidad de nada. Pero ¿qué pasó en el capítulo 3? En Génesis. El pecado. Cuando entra el pecado, ¿qué pasó? Y esto, hermanos, es importantísimo que entendamos. Dios es espíritu y Dios es santo. 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 Y no hay lugar para el pecado. No hay lugar para el pecado. No hay. No hay lugar. Entonces el hombre y la mujer fueron expulsados de esa gloria. Fueron expulsados. Y a pesar de que estaban desnudos, recién ahí se vieron desnudos. Recién ahí. Recién ahí comenzaron a caminar en necesidad. Recién ahí. Ellos estaban necesitados. Fíjense que incluso hasta Dios le dice al hombre, bueno, ahora, a partir de ahora vas a tener que trabajar. A partir de ahora vas a tener que ganarte. A partir de ahora, ¿no? Hubo un antes y un después. Ya la gloria de Dios no los cubría. Porque en la santidad de Dios no puede haber pecado. Entonces fueron expulsados. Y allí, bueno, ahí mismo el Señor hace una promesa, ¿verdad? Hace una promesa que le dice que de la simiente de la mujer va a nacer un Salvador. ¿Sí? Ahí ya el hombre empieza a caminar en esa promesa. Hay una promesa. Fíjense, obviamente toda esta línea es el cronos del hombre, ¿no? Va avanzando el hombre, y cuando vemos y leemos el Antiguo Testamento, siempre hablando de la promesa, de lo que ha de venir, ¿no? Del Mesías prometido, del ungido, ese que Dios me prometió. En algún momento va a venir. Cuando uno lee el Antiguo Testamento es siempre hacia el Mesías, hacia lo que ha de venir, ¿sí? Esperando
al Mesías, claro, la promesa de Dios. Aquí tenemos la cruz, muerte y resurrección de Cristo Jesús. La promesa llega. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Y Dios se hace carne. Viene Jesús. Él toma nuestro lugar. ¿Sí? Así como la Escritura dice que por el pecado del hombre entró la muerte, así también por la vida del hombre, la vida de Cristo Jesús, viene la salvación. Cristo muere y resucita. Y ahí dice estas palabras el Señor: consumado es. Y consumado es significa todo ha sido pagado. Todo ha sido resuelto. Todo. Y eso, mis hermanos, nos ponen en una nueva posición en la vida. Y esa nueva posición es Cristo en mí. Ya no estoy esperando algo. Porque lo que estaba esperando ya vino. Ya sucedió. Y es Cristo. Por eso decimos Cristo es suficiente. La respuesta de Dios a la necesidad del hombre fue Cristo. Fue su Hijo. ¿Sí? Todo Dios lo reunió en Él. Y a nosotros nos puso en Cristo. Por eso tengo acá, este es Cristo, este somos nosotros, ¿sí? Y el Señor nos puso en Él. En Él. Muy bien. Vamos a leer el libro de Efesios. Les invito a abrir Efesios capítulo 1. Hermanos, esto es muy importante que lo podamos entender, porque esta es nuestra posición hoy en Cristo. Cuando leemos todo el Nuevo Testamento, se hace en base a lo que ya sucedió. ¿Sí? Y de esa manera vamos a leer lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Fíjense, capítulo 1, Efesios capítulo 1. Acá viene, el saludo de Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, fíjense que acá está diciendo a quién va destinado la carta. ¿Y a quiénes son? A los santos y fieles en Cristo. Fíjense, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Mira, hermano, a mí me fue bastante bien en el colegio, pero hubo una materia que me llevé y que siempre me costó, que fue lengua. Así que esto de conjugar verbos y demás no es mi fuerte. Pero fíjense que acá, ¿qué está diciendo Pablo? Que nos bendijo. A ver, la señora. ¿Qué es eso? ¿Tiempo pasado? ¿Se dan cuenta? Si está diciendo que nos bendijo, está diciendo que fue algo que sucedió antes, ¿verdad? Que nos bendijo. Bueno, esto ya lo estuvimos también diciendo, pero la idea es que nos quede bien en claro el concepto. ¿Vieron que nosotros siempre decimos Dios te bendiga? ¿Sí o no? Nos sale naturalmente el Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y no está mal, porque Dios te bendiga es un bien decir, es un buen deseo, que el Señor te bendiga. Está buenísimo. No es mi idea sacarles ese saludo, no es mi idea. Pero sí es mi idea que podamos entender en dónde estoy parado. Exactamente. El Señor ya nos bendijo, hermanos. Ya nos bendijo.
ya nos bendijo. Yo quiero que vos entiendas esto, el Señor ya te bendijo. ¿Sí? Vuelvo a decir, no está mal seguir diciéndole al hermano, Dios te bendiga, nos sale con mucha naturalidad, ya ni lo pensábamos, es automático. Está todo bien. Lo importante es que vos entiendas que en Cristo ya estás bendecido. Ya estás bendecido. ¿Sí? Si tu vida le pertenece a Él, si vos le entregaste tu vida al Señor, vos estás en Cristo. Y en Cristo ya estás bendecido. ¿Se dan cuenta de la importancia? Uno de los pastores que estudian la palabra decía que en realidad el Dios te bendiga es más correcto decírselo a alguien que no está en Cristo. ¿Sí? Que no está en Cristo, porque las bendiciones de Dios son solamente para los que están en Cristo. ¿Sí? No es que esto es para todos. Acá dice, leamos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo? En Cristo. O sea, esas bendiciones solamente son en Cristo. Entonces, el Dios te bendiga a una persona que no conoce a Cristo, cae perfectamente. Cae perfectamente, porque ese es el buen deseo tuyo, de que esa persona conozca a Cristo. Amén. Que esa persona conozca a Cristo, ese es el buen deseo. Dios te bendiga. Pero nosotros que ya estamos en Cristo, que dice Pablo acá, que dice las Escrituras, que el Señor ya nos bendijo. Amén. Amén. Bien, esto es muy importante entender. Bien, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió. Según nos escogió. Hermanos, recién mi papá leía esto, ¿no? ¿Por qué estamos nosotros acá? Porque somos buenos. Porque hicimos algo. Nos ganamos el cielo porque ejecutamos, porque somos buenos. No, hermano. No nos creamos más importantes que los demás. Porque todos somos pecadores. La diferencia con el otro, ¿saben cuál es? Es que Él nos escogió. ¿Y por qué te escogió Él? No tengo la menor idea. Es lo que yo me pregunto siempre, Señor, ¿qué fue lo que viste en mí? Dice una canción de Marcos Vidal, ¿no? ¿Qué fue lo que viste en mí? Pero Él nos escogió. Él te eligió, hermanos. Decime si esto no es una buena noticia. Él te eligió. Vos estás acá no porque tenés mérito propio, no. Estás acá porque Él te eligió. ¿Ves? Como dice la Escritura, le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. O sea que la iniciativa fue de Él, ni siquiera fue nuestra. Fue de Él. Así que, verso 4, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Le voy a pedir, a ver, Lu, ¿me hace un favor? ¿Me traes los anteojos? Porque me estoy haciendo el joven, pero no estoy viendo nada. Están ahí en la bolsita. Están ahí en la bolsita. Eso. Menos mal que los traje porque... Muchas gracias. Los años pasan, dicen. Bueno, ahora sí veo bien. No estábamos en el 4, de vuelta, leemos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Fíjense que en todo esto que leemos, siempre hay un para. Esto es un propósito. O sea, todo lo que Dios hace es un propósito, ¿no? Entonces nos escogió. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. El Señor nos santificó. Delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos. Ahora, una pregunta, hermanos. Viendo esto, así, ¿no? Este es Cristo, el cuerpo, acá estamos todos nosotros.
les pregunto, ¿cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Saben cuántos hijos tiene Dios? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Que descendió el Espíritu en forma de paloma y una voz del cielo. ¿Qué se dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Hermanos, Dios tiene un solo Hijo. Un solo Hijo que le complace. Uno solo. Ahí en Romanos leíamos y estudiábamos, ¿no? De que no hay justo. No hay justo. No hay uno. No hay quien busque a Dios. No hay. No hay. No hay. Incluso la Biblia dice que nosotros somos enemigos de Dios. Enemigos. Pero solo hay un Hijo que complace a Dios. Y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Por eso, en Él fuimos nosotros adoptados, hijos suyos. Y gracias a Cristo Jesús, yo puedo decirle a Dios, Padre, Abba Padre, Padre mío, gracias a Cristo Jesús. Fui adoptado, gracias a Cristo, fui adoptado y ahora soy hijo. Soy hijo. ¿Se acuerdan ese momento cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar? Enséñanos a orar. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Padre nuestro. Eso es hermoso. Cuando lo entendemos en el contexto correcto, es hermoso. Padre nuestro. Hermanos, el Señor tiene un hijo. Y solamente en Él, y solamente Él lo complace. Nosotros fuimos adoptados. Estando en Cristo, somos así entonces hechos hijos de Dios, gracias a Cristo Jesús. ¿Amén? Muy bien. Verso 6 dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados. Gracias al obrar de Cristo Jesús, fuimos aceptados por Dios. Fuimos aceptados. Fuimos aceptados. Gloria a Dios. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Muy bien, el Señor nos redimió, Él pagó, ¿sí? Y recibimos el perdón. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Él pagó. Esa condena que nos acusaba, la pagó el Señor, la quitó. Nos ha hecho libres. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muy bien, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Sí? Él, entonces, se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas están en Cristo Jesús. Todas las bendiciones están en Cristo Jesús. Todo lo que el Señor Dios se ha propuesto está en Cristo. Y nosotros las recibimos porque estamos en Él. ¿Sí? Por eso afirmamos que estamos completos en Él, que no hay necesidad en la casa del Padre y que Cristo es suficiente. Amén. Muy bien, seguimos. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, dice, ¿sí? En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. A fin, con este propósito, con este motivo, a fin de que seamos
para alabanza de su gloria. Amén. Para que seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, esto también es importante. Cristo, o sea, ¿fuimos creados nosotros para Dios o Dios existe para nosotros? Fuimos creados para Él. ¿Se dieron cuenta que en la gran mayoría de las religiones o en las creencias, vieron, no sé, Gauchito Gil cuida mi auto, ¿no? Virgen de San no sé cuánto, protégeme, ¿no? Y siempre tenemos como una creencia a algo superior, pero para que me cuide, para que me dé, para que, ¿no? Pero hermanos, no es así. Nosotros fuimos creados para Él. No es que yo doy las órdenes y Dios acude a mis órdenes. No. Él es el que da las órdenes y yo soy el que acude a las órdenes de Él. Cuando hablamos de la fe, si leemos, yo le digo de la fe, ¿cuál es el libro y el capítulo que nos habla de la fe? ¿Cuál sería? Hebreos. Muy bien, capítulo 11. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, y ahí seguimos leyendo, ¿sí? En el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y usamos ese texto para hablar de la fe. Pero si notamos ahí, cuando habla, por ejemplo, de Noé y cuando habla de Abraham, vamos a notar solamente el caso de Noé. Dios le da una orden a Noé para que Noé la ejecute. ¿Sí? ¿Y cuál fue la orden? Que construya un barco. Y Noé no estaba cerca del mar. Y que le dijo que va a llover. Y hasta ese tiempo no existía la lluvia. Y que va a subir todos los animales ahí. Que el barco tiene que ser de tal medida. Díganme si eso no es fe de parte de Noé. Porque Noé tuvo que creer todo lo que Dios le dijo. Y obedecer. Aunque él no había visto, ni cerca estaba del mar, ni había visto llover, él tuvo que obedecer. Entonces la fe es para obedecer. Nosotros usamos la fe, o a veces hablamos de fe para pedir, ¿no? Y nos gusta cuando, ¿no?, se levantan, ¿no? Hay milagros y hay señales, nos encanta todo eso. Está buenísimo que eso pase. Y gloria a Dios cuando eso pase. Pero la fe es para obedecer. La fe es para obedecer. Las señales hablan de Dios. Las señales hablan. Pero las señales no son Dios. Las señales no es Cristo. Las señales hablan de Él. Pero no es Cristo. ¿Sí? Y la fe es para obedecer. ¿Amén? Muy bien. Entonces fuimos creados para Él. No que Él existe para nosotros, sino que nosotros fuimos creados para Él, para su gloria. Nosotros que lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y verso 13, fíjense. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, fuimos sellados. Nosotros, entonces, ¿qué dice? Que habiendo oído la palabra de verdad, o sea, oímos la palabra, y luego ¿qué hicimos? Creímos esa palabra, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, si vos creíste, si oíste la palabra y creíste, el Espíritu Santo ya oró en vos. Y fuiste sellados con el Espíritu Santo. Ya Él está en ti. Ya Él está en ti. Él está en ti. Y fíjense que dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras? ¿Qué es las arras? ¿Qué es la garantía? Es la garantía, ¿sí? Es nuestra garantía. El Señor nos dejó el Espíritu Santo a todos los creyentes, ¿sí? Como seguridad, seguridad de esa promesa, hasta que llegue el momento, dice, es decir, la presencia del Espíritu Santo en los creyentes es una seguridad de la gloriosa posesión que les espera, la cual será para la gloria
de Dios. El Espíritu Santo que el Señor nos dejó es una garantía. Es una garantía de lo que Él ha prometido y de lo que va a suceder. ¿Sí? Así que, hermanos, fíjense si estas no son muy buenas noticias. También en 2 Corintios dice, 2 Corintios 5:17 es un texto muy conocido. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿en qué posición soy nueva criatura? ¿En qué posición? En Cristo. Solamente en Él. Solamente en Él soy nueva criatura. Solamente en Cristo Jesús soy nueva criatura. Amén, hermanos. Bien. Todo esto que leímos, todo esto que estamos tratando de transmitir, tiene que ver con nuestra identidad. Tiene que ver con lo que soy en Cristo Jesús. Y eso tiene que haber una seguridad en mí. Si yo no tengo esta seguridad, voy a estar fluctuando todo el tiempo. Voy a ser ganado por las emociones. Voy a ser ganado por las circunstancias. ¿Sí? Esto es sumamente fundamental que lo podamos entender, que lo podamos ver. Lo que es nuestra nueva posición ahora en Cristo Jesús. Mis hermanos, por ejemplo, la semana pasada hubo votación, ¿no? Y alguien ganó y alguien perdió. Y luego en las redes vemos cómo la gente sube comentarios, memes y demás, ¿no? Y uno se ríe de otro y demás. Por ejemplo, leí uno que decía, creo que la anoté, a ver. Dice, nos quisieron domar y ahora los domamos a ustedes, ¿no? Cosas así decían. El problema no es lo que se diga. El problema es que muchas de esas cosas las decimos nosotros. Ese es el problema. El problema es que, me acuerdo también, en unos años atrás, también luego de unas elecciones, alguien puso, ahora sí hay esperanza. Ok, que lo ponga gente que no está en Cristo, está bien, perfecto. Pero que esas palabras salgan de nosotros, sí es un problema. Sí es un llamado de atención. Porque si yo digo, ahora sí hay esperanza, las Escrituras dicen que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es mi esperanza de gloria. Pero nos enroscamos en las cosas de esta vida. Y eso nos pasa porque no tenemos la identidad definida. Eso nos pasa porque no estamos entendiendo lo que ya Cristo ha hecho. No estamos entendiendo que yo estoy en Cristo. No estamos entendiendo que yo estoy de paso por este mundo, que mi reino no es este mundo. Yo entregué mi vida al reino de Dios. ¿Sí? Yo le pertenezco a Dios. Él es mi rey. Él es mi rey. Él es mi padre. ¿Se entiende? Pero cuando nos enroscamos en estas cosas es porque no tenemos definido mi posición, mi nueva posición, que es en Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque ¿cómo es que dice Romanos 12:2? ¿No? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, tiene que haber una transformación en nuestro entendimiento. Tiene que haber una transformación en nuestro entendimiento.
Porque si no hay una transformación en nuestro entendimiento, entonces, ¿en qué reino estoy transitando esta vida cristiana? Yo estoy en Cristo y Él es el que gobierna mi vida. Y la Biblia dice claramente acá que no debemos amoldarnos a las cosas de este mundo. Yo sé que es difícil abstraerse. Es difícil abstraerse porque hoy en día somos invadidos constantemente con noticias, ¿no? Con las pantallas. Yo sé que es difícil, pero mi identidad es importante, hermanos. Miren, me acuerdo también de una historia, no sé dónde salió, si en las redes, si en la tele. Creo que jugaba Argentina-Colombia. El tema es que jugaban creo que en Colombia y el nene, o sea, estaba el papá colombiano con su hijo, lo quería llevar a la cancha, algo así. Pero claro, el nene era fanático de Messi. Entonces cuando el papá le quiere poner la camiseta de Colombia, el nene que le dice, no, yo no quiero esa camiseta, yo quiero la de Messi. ¿No? Entonces el papá le dice, pero hijo, no, vos no sos argentino, vos sos colombiano, vos tenés que ponerte esta camiseta. Pero el nene no entendía de nacionalidades, no entendía de banderas, no entendía de territorio, no entendía, él amaba a Messi y él quería a Messi. Y el padre le quería hacer entender de que él era colombiano. Y no había manera. ¿Se dan cuenta? Y esto también la Biblia nos lo habla en 1 Corintios 3:1, que a veces somos como niños. Hay inmadurez en nuestras vidas. Ese nene no entendía que él era colombiano. Se dejaba llevar por sus sentimientos. Él amaba a Messi. O sea, era más fuerte su sentimiento que la verdad. O sea, la verdad de él es que era colombiano. Esa es la verdad. La verdad, él nació en Colombia, por ende es colombiano. Esa es la verdad. Ahora, su sentimiento estaba puesto en Messi, en una persona que no era colombiano. Pero él no podía entender esa verdad. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por los sentimientos. Pero acá estamos declarando verdad. Esto es declarar verdad. Como dice Jorge Dimitián, ¿no? El querigma. La proclama de la verdad. Acá estamos proclamando verdad. Acá no hay juego de sentimientos. Esto es verdad. De que estamos en Cristo. ¿Quién nos puso en Cristo? Dios. Más Dios. Dice ahora no me acuerdo bien, no lo anoté. Pero más por Él, dice. Más por Él, o sea, por Dios, estamos en Cristo. O sea, fue Dios el que nos puso en Él. Por eso es importante entender mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Yo estoy en Cristo. Y en Él tengo todas las bendiciones. En Él soy perdonado, en Él soy aceptado. He recibido todas las bendiciones espirituales. Soy amado. Amén, hermanos. Amén. Amén. Hoy también se decía que hay mucha gente triste. Sí, hermanos, hay mucha gente triste. Hay mucha gente que está mal. Hay mucha gente que está angustiada. Parece que las cosas no salen bien, parece que, ¿no?, que todo sale mal, que al otro le va mejor. Yo me preguntaba, ¿cómo hizo Pablo para escribir todas estas cartas? ¿Cómo hizo Pablo para escribir estas cartas estando en preso, con una condena, con peligro de muerte? ¿Cómo hacía Pablo para escribir? Porque fíjense que ahora hay estudios bíblicos, hay teólogos, hay seminarios, todos estudiando y analizando los escritos de Pablo. Pero Pablo tenía algo, que él estaba seguro de su posición, donde él estaba. Pablo estaba seguro de donde él estaba.
y las circunstancias no me mueven a mí. Ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni la vida, ni la muerte. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Él estaba seguro. Hermanos, ¿ustedes vieron hace poco, esta semana fue noticia a este joven de Estados Unidos que le pegaron un tiro? No conozco, vi videitos en redes, no sé la verdad. Pero este hombre se plantaba ante las universidades que manifestaban y estaban a favor, ¿no?, de homosexuales, del aborto y demás, y el tipo sabía dónde se estaba parando. Pero ¿saben qué? Él estaba seguro de dónde estaba parado. Él estaba seguro. La pregunta es, vos, yo, ¿estoy seguro en lo que creo? ¿Estoy seguro? Amén. Amén. Esta es nuestra nueva posición, hermanos. Esta es la nueva posición que el Señor nos ha puesto. Es en Cristo. ¿Sí? Ojo. Esto obviamente voy a seguir. Esto continúa. Nuestra posición es en Cristo y recibimos todas las bendiciones espirituales. Pero mi condición sigue siendo de pecador. Mi condición sigue siendo de pecador. Pero solamente en Cristo soy justificado, soy perdonado, soy lavado, son quitadas mis manchas, soy santificado por lo que Cristo ha hecho, no por lo que yo haya hecho. Mi condición sigue siendo de pecador, pero en Cristo estoy completo. En Cristo no hay necesidad. No hay necesidad. ¿Y saben qué? Cristo es suficiente. Amén. Que podamos vivir esta vida con esta seguridad que en Cristo estamos completos. Amén. Y que Él es la respuesta de Dios para nuestra necesidad. Amén, hermanos. Que esto te anime. Que esto te anime. Que esto te dé un salto de seguridad en quien has creído. No mires tus circunstancias, míralo a Él, míralo a Él, en esa nueva posición donde Él te ha puesto, ¿sí? En Cristo estamos seguros. Amén. ¿Oramos?